visión para vivir y estamos explorando en el libro de Josué cuáles son aquellas cosas necesarias para cuando queremos avanzar en la vida y asegurar que la visión que tenemos, esa de estudiar, tener una casa, casar, hijos, todas estas cosas de la vida, trabajo, emprendimientos, proyectos, cómo es que esa visión de nuestra vida se debe instalar y surgir de la visión que Dios tiene para nuestra vida. Y hoy hablaremos de fe, de descanso, de espera, especialmente porque estamos en capítulos 3 al 5 y nos tomaremos en esos tres capítulos hoy y el próximo domingo explorando este asunto de cruzar el río Jordán. Ustedes seguramente han escuchado que así como el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo cuando salió de Egipto, tenían que cruzar el río Jordán del este al oeste en dirección a la tierra de la promesa. Y 1 Corintios capítulo 10 nos exhorta de que estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. Nosotros no somos el Israel de esa época y nosotros no estamos llamados a fundar una nación teocrática como Israel, pero nosotros sí estamos siendo llamados en la gran comisión a ser testigos de Dios en todas las realidades de la vida. Y sí estamos cruzando un Jordán. Y esto, en este ejemplo que nos da la palabra de Dios, hay mandamientos, instrucciones, principios que hemos de seguir en tener una visión para vivir. Así que acompáñenme por favor en Josué capítulo 3 verso 1. Van a ver que el primer verso y el último, que voy a leer en el capítulo 4 verso 24, son muy importantes y nos van a dar bastante el paradigma sobre el cual vamos a trabajar tanto hoy como el próximo domingo. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto, pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que yo estoy contigo, como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué le dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Ahora vamos al capítulo 4 verso 19. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado el cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco.
El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendan a temerlo para siempre. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, ante las vergüenzas y los orgullos del ayer, ante las ambiciones y los miedos del mañana, ante las tentaciones que nos sacuden y nos humillan el día de hoy, enséñanos a descansar en tu santo temor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, les decía que un paradigma muy importante para entender estos capítulos 3 al 5 es este asunto de que aquí está la pedagogía de Dios cuando la fe se encuentra con la ansiedad. Noten en el capítulo 3, verso primero, que muy de mañana todos los israelitas partieron de Sittim y se dirigieron hacia el río Jordán. Y el texto inmediatamente dice, pero antes de cruzarlo acamparon a las orillas. Este es el asunto. Ellos ya habían sido ratificados en el pacto de gracia y habían tenido esta salvación de Rahab y su familia y todo esto, pero es como cuando usted va a tener un viaje a otro país y ha hecho a una distancia larga y han venido tiempos de preparación y generalmente temprano en la mañana usted parte para el aeropuerto. ¿No es cierto que uno quisiera que esas horas de tránsito pasen muy rápido? Entonces llega al aeropuerto 2, 3 horas antes y de repente la señorita anuncia que el vuelo está retrasado. Y tal vez usted si le ha tocado, ¿no? O que el vuelo se canceló. Es decir, uno cree que Dios lo va a ayudar, pero no quiere cruzar rápido. ¿Me ha pasado esto en la vida? ¿Sí? Uno lo encomienda al Señor y uno cree en el Señor, y el capítulo 2 termina diciendo, ahora el Señor nos ha entregado la tierra, pero uno quiere cruzar rápido. Es decir, el Jordán se cruzaba rápido, no era una inmensidad de río, era un río, por supuesto, en un tiempo caudaloso, pero crucémoslo pues. Y el Señor los pone a esperar mirando el Jordán 3 días. Y cruzan el Jordán y el Señor los pone a estar antes de su primera incursión en la tierra prometida, que fue realmente Jericó. El Señor los pone a esperar otros 4 días, una semana. Interesante eso. Una semana de espera antes de cruzar y después de cruzar. Una espera que es fundamentalmente una espera para aprender a descansar en el temor de Dios. La semana cristiana comienza el domingo. No sé si usted ha sido informado de eso, ¿cierto? El primer día de la semana es el domingo, no es el último día de la semana, es el primer día de la semana. Y conserva todavía el nombre más bello que podría tener un día de la semana. Los otros días tienen nombres de deidades romanas o greco-romanas, pero el sábado y el domingo en particular. El domingo tiene el nombre más bonito de un día, tiene una raíz latina que es el Señor gobierna.
Dominicus Dei, el dominio de Dios. No así otros días, por supuesto, que evocan deidades y otras cosas, deidades paganas. Y este es el título de la reflexión de hoy. El primer movimiento es descansar. Nuestra vida comienza en el descanso. Y después de cruzar se dirige al descanso. Ya eso nos pone un poco a tono de lo que queremos tratar cuando somos llamados al cambio en el momento en que la fe se encuentra con la ansiedad, porque este es el paradigma. Para algunos es fácil confiar en Dios, pero no descansar en Él. En su apresuramiento le entregan cosas a Dios, pero no están dispuestos a reposar y quedar mirando el río, esperando y dejando que el alma sea reencuadrada para confiar en Dios. Y bueno, el texto claramente nos lo dice, capítulo 3, verso 1, muy de mañana partieron, pero antes tenían que esperar. Y verso 24 del capítulo 4, todo esto ha sucedido para que aprendan a temer al Señor. Los capítulos 3 al 5 son capítulos de espera. Y uno lucha mucho con ese tema de esperar en la vida cristiana. Es decir, si Dios es todopoderoso, ¿por qué esperar? En el esperar también había riesgos, que el mismo pueblo se desanimara, que se perdiera el impulso que se traía después del reporte de los dos espías. Se perdía lo que llaman hoy en día el timing o el momentum para entrar y poseer. Se enfriarían, dirían los deportistas. Pero aquí hemos de aprender que confiar en Dios es esperar en Él y aprender a descansar en su santo temor. Bueno, eso en esencia es el Evangelio. El Evangelio es que yo no puedo hacer nada para mi salvación, que soy llamado sí a una entrega y un cruce de río Jordán, pero que después soy llevado a aprender a descansar. Y particularmente, como verán, el lugar que ellos encuentran después de cruzar el río, que es este precioso lugar, Gilgal, es el centro de operaciones de toda la conquista de Canaán. Es decir, que nuestro centro de operaciones es el descanso en el Señor. Así que el bosquejo es muy sencillito. Primera parada para contemplar el Jordán. Segundo, cruzar para ver el poder de Dios. Tercero, segunda parada para volver a aprender a descansar. Primera parada, contemplando el Jordán. El verso 15 nos informa, así mismo como el verso 18 del capítulo 4, que este era el periodo del año donde más agua había en ese río, que de hecho el río se desbordaba provocando inundaciones. Y es posible que la parada sea de un pueblo paralizado esperando mejores condiciones. Como, Señor, no podías escoger otro mejor momento, como más fácil. El río Jordán tenía épocas del año que era más fácil pasar. Ahora aquí estaban pasando niños, animales. Era fácil que los espías pasaran nadando de alguna manera, pero para pasar todo un pueblo se necesitaba evidentemente un milagro de Dios. Y aquí está, esperar mirando el imposible. Y yo, mientras oraba por ustedes, esta semana pensaba mucho en esto de cuántas cosas tú estás como parado mirando el imposible. La conversión de un hijo, de un familiar,
encontrar una pareja, que este negocio algún día despegue, que esta salud se recupere y estás como ante el imposible, ¿no? Y por favor, no pienses que es cruel de parte de Dios. Porque si realmente crees en Dios, dice, pero es que el Señor podría hacerlo así. Es decir, Dios podría traerme esa persona, convertirlo, arreglar esta adicción, resolver este problema ya. Él es Dios. Todo está listo. Pero ¿por qué me pone antes? Esa es una variable de nuestro texto que nos deja muy inquietos, la verdad. El texto es escrito en una forma y con una técnica literaria de mucha repetición, de muchos lo que llaman los cineastas flashback, que no sabe uno cuándo fue que pasó, ya pasaron o no pasaron, ya pasaron o no pasaron. Y se repiten muchas cosas dentro de estos 3 capítulos, pero como Dios diciéndole, tienes que asegurarte de saber que aquí actúa Dios. Eh, Esperar es humillante. Y vamos a cantar esa canción ahora. Esperar en ti, difícil sé que es. Para muchos de nosotros es imposible. Porque la ansiedad aumenta. Esa angustia interior de cuándo pues, cuándo pues, cuándo pues. Y si eso se adereza con hermanos en la fe que vienen a contar testimonios de que ellos con solo 2 días de oración ya consiguieron pareja, ya se les arregló el negocio, ya se les sanó el cuerpo, ya se arregló el problema, y uno dice, y yo llevo 3 años orando por lo mismo. Bueno, una cosa que no se ve tan claramente en nuestro texto, pero créanme porque la he investigado, ellos estaban esperando la nube. Hasta ese día habían sido dirigidos por una nube que los protegía del sol abrasador del desierto durante el día, columna de fuego que los iluminaba y los protegía en la noche. Milagro de Dios que ocurrió durante 40 años. Ellos se acostumbraron a ese milagro, pero era un milagro extraordinario de Dios. Ellos solo sabían moverse por la nube. Y cuando la nube se movía, ellos desarmaban el campamento, eran campamentistas por 40 años y se movían apenas se movía la nube. Aquí ya no había nube. Aquí tienen que esperar una nueva dirección de Dios, y la nueva dirección de Dios tiene que ver con nuestro siguiente punto, y es el cruzar. En el cruzar, el personaje más repetido en estos 2 capítulos 3 y 4, sorpréndanse, es el arca del pacto. No sé si se dieron cuenta que ya se notaba 16 veces. Se evoca directamente el arca del pacto. Ellos tendrían que cruzar, pero ahora con sus ojos puestos en el arca del pacto que la llevaban los sacerdotes. Bueno, muchas cosas se puede decir de esa arca del pacto. Quienes ustedes son viejitos, yo hablo mucho de los viejitos, ¿cierto? Sí, con mucho gusto, Luis Eduardo. Em, para quienes son viejitos como Luis Eduardo, ustedes se acuerdan de una película de Indiana Jones y el arca perdida. Esa era el arca perdida. Era llevada por los sacerdotes. No se acerquen a 1 kilómetro de distancia. Y mucho se puede decir de eso de que no se acercaban al arca, porque hubo muchos episodios donde gente tocó el arca y se murió. Pero también era para que se pudiera ver y para que la pudieran ver todos juntos. Deberían esperar que primero el arca que llevaban los sacerdotes tocara el agua. Allí se ocurriría el milagro. Y el arca quedaría esperando hasta que todos pasaran, porque el arca era la que les daba la seguridad de poder cruzar el río. Con, con la seguridad de que no va a tener el tiempo para terminar el tema de hoy, ustedes me perdonan. Una nota cultural.
El himno de la Universidad de Antioquia. No me lo cante, no me lo cante. El himno de la Universidad de Antioquia originalmente no es el himno de la Universidad de Antioquia. Prestó la música de un himno clásico cristiano que se llama, miren pues, Nos veremos en el río. Así se llama el himno. Nos veremos en el río. La palabra hebreos, los hebreos se llaman hebreos, la palabra hebreos quiere decir cruzadores. Cruzadores de ríos. Abraham cruza ríos, Moisés cruza ríos, Josué cruza ríos. Y en la escritura una y otra vez se evoca esta idea de que cruzar algo imposible es solo posible por los actos de Dios. Y el arca del pacto era el símbolo de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Y no me puedo detener mucho en eso, pero su construcción de madera de acacia recubierta de oro, con una cubierta de ángeles, diseñado y pedido por Dios. En su contenido, otras cosas, pero sobre todo la ley, su uso, el lugar más sagrado del lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo posteriormente. Levíticos 16, una vez al año el sumo sacerdote entraba para rociar sangre y expiar así los pecados del pueblo. El día de la expiación. Su significado se llamaba el acta del pacto, porque ahí estaban las condiciones del pacto y ahí estaba qué pasaría cuando los seres humanos evidentemente fuéramos incapaces de cumplir nuestra parte del pacto. La ley declaraba la voluntad perfecta de Dios. La cobertura, llamada el propiciatorio, que los ángeles miraban detenidamente, mostraba que había misericordia y que Dios tenía un pacto de misericordia para aquellos que no podían cumplir esta ley. Por eso también se llama la silla de la misericordia. El verso 4, 7 y 10, ustedes pueden constatar, dice: así sabrán que el objetivo de seguir el arca era para saber, verso 4, para saber a dónde ir. Y hermoso pensar que este pequeño recinto simbólico que se llamaba el arca del pacto, que representaba la persona y la obra de Jesucristo, era para que pudiéramos saber por dónde ir. Mi amigo y mi amiga, si usted está apenas empezando a inquietarse con el evangelio, si está peleando con las grandes preguntas existenciales y la Biblia y Dios, la existencia de Dios, etcétera, el arca del pacto que evocaba al Señor Jesucristo es para saber por dónde ir. Vaya por la persona del Señor Jesucristo. No ha habido hombre más feliz ni más útil en la historia. No ha habido persona más santa ni más amorosa en la historia. Váyase detrás de él. Ponga sus ojos en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de la fe. Verso 7. Para que el pueblo supiera que Dios estaba con Josué como estuvo con Moisés. Este asunto de el liderazgo verdadero, el arca y lo que estaba pasando ayer era para que supieran que Dios estaba con Josué. No me puedo detener sobre eso, pero mucho sobre el liderazgo hay aquí. Mucho sobre el liderazgo. Un verdadero liderazgo ha de ser cristocéntrico, adorar y vivir a la sombra de la cruz y bajo la dirección y el ejemplo del buen pastor. Los falsos pastores son descubiertos cuando se ve un inmenso contraste entre ellos y la persona que representaba esa arca del pacto, nuestro amado Señor Jesucristo, en su pureza, su humildad, su santidad, su entrega, su amor por las almas. Y verso 10, Josué les dice: deben seguir esa arca para que sepan, porque ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Entonces, el cruce es un cruce sobrenatural porque estamos concentrados en el arca. El libro de Hebreos explora mucho más esto, si usted lo quiere leer, que esa arca del pacto es la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió la ley por nosotros y quien pagó el justo precio con su sangre por nuestro incumplimiento de esa ley.
Es hermoso eso, ¿cierto? Y es hermoso ver la doctrina del Evangelio allí. Bueno, tercer punto es la segunda parada. Y aquí voy a pasar rápido para prepararnos mejor para la próxima semana. Eh, la próxima semana espero hablarles más de eso, de ese lugar Gilgal y qué es lo que significa. Piedras que ruedan, piedras que se juntan, esa es la idea de la palabra. Y allí ocurren varias cosas, es un lugar de otra forma de descanso. El primer descanso, contemplando el imposible y descansando absolutamente en la gracia de Dios. El segundo descanso es el descanso donde atendemos cosas pendientes. Y tres cosas ocurren en Gilgal. Primero, la circuncisión, que es una evocación del bautismo. Y la Pascua, que es una evocación de la Santa Cena. Hablaré de eso la próxima semana. Y la tercera cosa que ocurre en Gilgal es el encuentro de Josué con el comandante del ejército del Señor. Va a parecer absolutamente emocionante ese encuentro. Pero es otra vez un encuentro de descanso, porque no hay nada que hacer. Solamente volver al pacto de la gracia y asegurarse que en tu vida hay un centro que descansa en la suficiencia del Señor Jesucristo. La otra cosa que pasa después del río son este asunto de las piedras. Tiene mucho que decirnos a los padres de familia, a los abuelos, porque nuestros hijos nos preguntarán por qué está esa piedra allí. Y toda la construcción de memoria que el Señor quiere hacer en nosotros, porque una de las cosas más terribles y preocupantes que Satanás quiere hacer con nuestras vidas es hacernos olvidar. Hacernos olvidar que somos débiles y que necesitamos volver al Evangelio todos los días. Hacernos olvidar que Cristo es suficiente. Hacernos olvidar que no hay nada mejor que lo que Dios haya provisto para nuestras vidas, así otros tengan otras cosas. Hacernos olvidar que Él ha puesto su nombre y su pacto sobre nosotros, y que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos apartarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero se necesita un símbolo para recordar eso, y ahí están esas piedras al final. Llego entonces a la aplicación porque me parece muy importante que cantemos esta mañana, y si me ayudan los del equipo de alabanza viniendo o me los llaman porque no los veo por ahí tampoco, no nos están funcionando mucho las cosas. Noten que nuestro texto termina hablando del temor del Señor. Si miran conmigo por favor el verso 24 del capítulo 4. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran y para que ustedes aprendieran a temer al Señor para siempre. Si siguen en el capítulo 5, verso 1, verán cómo sigue la narración. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes. Es decir, lo que está pasando aquí es que los demás pueblos, cuando saben lo que Dios hace con su pueblo, tienen terror. Pero lo que Dios quiere que pase con su pueblo es que tenga temor. Por favor, no dejen de estar aquí la próxima semana, porque me encantaría poderles mostrar cómo es que el temor de Dios es nuestro descanso. Frente a nuestro pasado, frente a nuestro presente y frente a nuestro futuro. Pero quiero subrayar especialmente aquí que toda esta pedagogía del Señor, que para algunos de nosotros podría parecer innecesaria, innecesario que hayan tenido que esperar toda una semana, innecesario que hayan tenido que poner 1 kilómetro y toda aquella parafernalia para cruzar. Nos vamos a encontrar con algo de esa parafernalia también en la toma de Jericó. ¿Para qué tanta cosa? Si Dios es Dios, pues que lo haga ya y punto. Como diría la persona soltera, la persona enferma, el que tiene un proyecto grande de comprar casa o de emprender un negocio, o tiene un problema de salud. Pues si Dios es Dios, que lo haga ya. Pero este es el punto. Antes de lo que Dios quiere hacer en tu exterior, Dios quiere hacer algo en tu interior.
Dios quiere enseñarte a descansar en su gracia. Y descansar en Él es tener tal reverencia, tal comprensión de la grandeza de Dios, de que Él es capaz de llevar a cabo todos sus planes y propósitos, que infunde al alma tal seguridad. Y eso se construye en la espera. Todas estas esperas son para que aprendan a temer al Señor para siempre. El temor de Dios conviene a nuestra vida. El temor de Dios echa fuera otra clase de temores y miedos en nuestra vida. Pero es un temor de Dios apoyado en la gracia de Dios. Que ahí en el pacto de gracia, simbolizado en el arca del pacto, hay suficiente amor, suficiente paz, suficiente provisión, suficiente cuidado de Dios para guiar nuestra vida al mejor puerto, conforme a su perfecta voluntad. Por eso quiero pedirles que para terminar esta mañana y dejar así para continuar la próxima, cantemos esta bella canción que le pedí a los hermanos de alabanza que nos ayudaran a cantar así para terminar hoy. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente que se nutre de la observación de las circunstancias, mi mente que se nutre de estadísticas, mi mente que se nutre de la información que me da el cine, la televisión, la internet. Mi mente dice no, no es posible, no puedo esperar más, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Así que cualquiera sea el momento de esperar frente al río, o esperar después de cruzar el río y desesperado por conquistar las promesas, yo decido descansar y esperar en Él. Amados hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos frustraciones en nuestra vida. No piensen ni de mí ni de nadie que todo se le ha dado a pedir de boca, que ese mejor dicho le sale. No, no es así. En el mundo hay aflicción. Todos nosotros andamos una cantidad de frustraciones, cosas que anhelamos en nuestra vida y no se han dado, y cosas buenas, la salvación de familiares amados, el tener provisión abundante y necesaria para nuestras casas, solución de problemas de salud y de otra clase de problemas. Pero este pueblo tendría que aprender a temer a Dios descansando en Él. Él es suficiente para ti. Por supuesto, siempre el Evangelio nos llama al arrepentimiento y a la fe, y mucha de nuestra idolatría se nutre de ese desespero de resolverlo ya. Entonces escoge la persona equivocada, el proyecto equivocado, el lugar equivocado, por el desespero a resolverlo con nuestras manos. No esperamos en el Señor, no descansamos en su perfecta voluntad y en su amor por nosotros. Entonces hemos de arrepentirnos también y decirle: Señor, perdóname, yo me he desesperado en este asunto, y quizás ya veo los frutos de ese desespero. Pero también somos llamados a la fe, a confiar que Él siempre ha sido fiel y que Él nos dará lo mejor, y que podemos confiar en Él, los hijos de Dios, que Cristo es suficiente, que si esa arca del pacto nos dirige, nos enseña el liderazgo sobre el cual poner nuestras vidas al cuidado, nos ratifica la presencia de Dios, Cristo es suficiente para nosotros. Así que siempre en la adoración hemos de estar en arrepentimiento y fe. Póngase de pie, adoremos al Señor.